el momento de hacer. Hoy estamos terminando esta pequeña serie acerca de la palabra de Dios, y una de las cosas que el Señor nos manda es a permanecer en la palabra, a que nuestra vida sea basada en la palabra. Hoy vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles para que usted pueda crecer en su relación con el Señor a través de la palabra. Vamos a orar y pedir que el Señor nos dirija en esta mañana. Señor nuestro, gracias por este tiempo, por tu palabra, por poder adorarte, por cada persona aquí, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes a acercarnos a ti. Háblanos en tu palabra, que esa sea la base de nuestra vida, que cada acción que tengamos, pues cada decisión sea basada en tu palabra. Señor, ayúdanos en medio de nuestras dificultades, problemas, vacíos, que seas tú llenándonos a través de tu palabra, Señor. Gracias, y esperamos que hoy nos hables y podamos modificar algunos hábitos de nuestra vida para poder crecer espiritualmente todos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El primer versículo pues forma parte de este mandato de permanecer en la palabra. Juan 8, 31 al 32. A ver, si ustedes lo tienen en los bosquejos, les animo a que lo digamos todos en voz alta. ¿Bien? Bueno. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Bueno, esto es central. Y bueno, ya nos despertamos un poquito, ahora sí lo podemos decir con entusiasmo, ¿vale? Bueno, vamos otra vez. Juan 8, 31 al 32 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Central este versículo en la vida cristiana. Hay algunas cosas que debemos resaltar. Fíjense que el Señor pues estaba con aquellos que habían creído, y tal vez estés en esa categoría. Dice, pero sí se mantienen firmes. Otras versiones dicen: si permanecen en mi palabra o en mis enseñanzas, realmente serán los discípulos. Porque uno puede decir muchas cosas, venir a la iglesia, pero dice realmente serán mis discípulos si permanecen en mí. Conocerán la verdad. Ahora, esta palabra aquí, conocimiento, no es solamente un conocimiento intelectual, es que experimentarán, que la verdad transformará dentro del corazón. Eso quiere decir ese sentido de la palabra allí, conocer, y los hará libres. Y algunas personas dicen: bueno, pues yo no creo que tengo problema de eso. Yo creo que sí. Hay muchos matrimonios en esta congregación que necesitan la libertad de la palabra. Sí. Hay personas aquí en esta iglesia que necesitan la libertad que da la palabra para el manejo del dinero. Lo necesitamos. O de las emociones también. Hay personas atrapadas en sus emociones y necesitamos que el Señor nos libere de hábitos que necesitamos cambiar, que a veces los guardamos allí, no hacemos mucho caso, pero es necesario. Y vivimos en una sociedad, no sé si se han dado cuenta, una sociedad que no persevera, que no permanece. De ahí que, por ejemplo, aún desde el punto de vista cristiano, las personas a veces no permanecen en una congregación. Las personas inician las actividades en un grupo pequeño y a
la segunda, tercera reunión, no, y falta permanecer. Qué difícil es eso, ¿cierto? Pero aquí el Señor dice, es solamente mis discípulos los que permanecen. Si no, pensemos en los propósitos de comienzo de año. Ya se encara como decir, uy, no. Nos es difícil permanecer, pero Dios nos anima a permanecer. En nuestra relación con Dios y en todas nuestras relaciones necesitamos permanecer. A veces nos es difícil permanecer en nuestra relación con Dios, ¿cierto? Imagínense en la relación con los demás que son imperfectos. ¿Cuánto nos cuesta? O que la gente se relacione con nosotros, que somos imperfectos. ¿Cuánto nos cuesta permanecer? Pienso también, una persona decía que después de el Señor, otro ser viviente importante era su mascota. ¿Usted no ha visto lo fieles que son los animales, los perros? ¿Sí o no? Esa persona decía, hagan una prueba. Metan al perro en el baúl de su auto, si tienen auto, por 1 hora. Y sáquenlo. A ver, ¿qué va a hacer el perro? Se va a poner feliz cuando lo saquen, ¿cierto? Se lo busca y todo eso. Esta persona decía, ahora metan a su marido, a su esposa, 1 hora en el baúl. No lo hagan. No lo hagan, no creo. Ni con el perro tampoco, pobrecito. Pero muestran lo poco fieles que somos. Que aún a veces los animales nos enseñan con respecto a esto. ¿Qué es esto de permanecer en la palabra? Hoy voy a compartirles 4 cosas que son centrales. Las vamos a repetir varias veces en este año, porque si no, realmente nuestra vida no va a madurar. Primero, ¿qué es permanecer en la palabra? Es cuando la palabra es la base de nuestra vida. Esto es claro. Algunos dicen, sí, la palabra es, ¿realmente sí es la base para tu vida? Si vas a... Realmente la base es lo más importante. Por ejemplo, cuando el Señor nos permita construir nuestra edificación, pues depende de las bases, todo el resto de la estructura. No se va a ver mucho, las bases no se van a ver. O sea, la primera etapa de nuestra construcción no se va a ver tanto. Pero si no están bien colocadas las bases, no va a durar. Por eso es difícil permanecer en esta sociedad. La calidad de tu matrimonio depende de qué es la base de ese matrimonio. La calidad de tus relaciones depende de qué estás poniendo como base en las relaciones. Aún pensaba en cosas como el descanso. Una de las cosas, vivimos en la época de mayor tecnología, nunca antes. Y la gente no puede descansar. Créanme, le pasa a muchas personas. Por eso yo los entiendo a algunos de ustedes que están ya cabeceando ahí. ¿No descansaron bien esta noche? La verdadera base de nuestro descanso debe estar, aún el descanso, en la palabra. Los negocios, no, ni se diga. ¿Cómo hacemos los negocios? Y nos equivocamos tanto porque la base no es la palabra. Por algo el Señor Jesús, terminando el sermón del monte, dice Mateo 7:24: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Saben cuál es el siguiente versículo? ¿Cómo comienza?
Porque cuando vengan las tormentas, cuando vengan los temblores, dice, no es si de pronto vienen tormentas en la vida, no dice eso, no dice si de pronto vienen temblores, no, cuando vengan, porque van a venir. Depende de cómo está esa base, si está sólida en la roca o en qué. Y las personas en el día de hoy, qué tremendo que las cosas más importantes de la vida han reemplazado la base de la palabra por otras cosas. Por ejemplo, la cultura popular. Hay personas que la base de sus vidas es lo que todos dicen. Pues lo que la gente decía hace 10 años es muy diferente a lo que dicen hoy. Lo único que no cambia es la palabra. La verdad nunca cambia. Pero hay personas que viven de acuerdo a lo que la mayoría dice. Qué peligroso es eso. Y tú tienes que decidir sobre qué vas a poner tu vida. ¿Qué es lo que va a influenciar tu vida? Por ejemplo, creo que tú tienes que decidir, como cada uno de nosotros tenemos que decidir, yo tengo que decidir, ¿qué tanto del cine va a influenciar mi vida? ¿Qué tanto de la televisión? Porque aunque ustedes no lo crean, eso es marcada influencia. Los alimentos que toman. Tú tienes que decidir. La televisión, la música. Tenemos que decidir qué es lo que va a hacer la influencia en mi vida. Tenemos que hacerlo. Miren lo que dice Éxodo 23:2, dice: no imites la maldad de las mayorías. Este pasaje es bien poderoso. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar, aquí habla de asuntos legales, pero es de todo. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No, si es que la mayoría lo hace. ¿Cuál es tu base? ¿Lo que la mayoría dice? Hablar de esto es fácil, pero cuando tenemos un problema, una dificultad, ahí es cuando es probada si realmente tenemos la base de la palabra. Mucho del acompañamiento pastoral es eso. Las personas vienen con alguna necesidad y quieren hacer una cantidad de cosas. Y nuestro papel aquí en la iglesia como líderes es decir, ¿qué dice la palabra al respecto? Ay, no, pero es que no. ¿Qué dice la palabra al respecto? A veces también por nuestra base son las tradiciones. Y decidimos con base a las tradiciones, no con base a la palabra. Créanme. Algunas personas dicen, y yo estoy de acuerdo, yo creo que soy bastante tradicional. Si me conocen, soy bastante tradicional. La tradición no es mala, pero es un problema cuando permanecemos en la tradición a expensas de la verdad. Es decir, cuando es más importante la tradición que la verdad. Ahí hay problemas. No, pero es que yo siempre he cantado eso en mi vida. ¿Cómo? Hay personas que dicen, no, pero si yo siempre he leído la Biblia en papel, está bien, pero pues, ¿y qué hay de leerla en su dispositivo electrónico? ¿Qué es lo más importante? ¿La verdad o la tradición? Hay tantas barreras que ponemos por tradición. Hay varias personas que me dicen, no, yo no volví allá a la colina. ¿Qué les gustó? ¿Algún problema? ¿El mensaje? No, es que
Yo no me acostumbro que el pastor predique sin corbata. Pues, y está bien, pues. Y yo creo que está bien, pero no es malo predicar con corbata tampoco, pero ¿qué es lo importante en la vida? Dice Marcos 7:8, miren lo claro que es el Señor. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Ese es el problema. La tradición no es problema, todos tenemos tradición, aunque el más contemporáneo, el más joven de esta reunión tiene tradición. El problema es que dejamos los mandamientos divinos por aferrarnos a las tradiciones. Permanecer, poner como base, ni siquiera, ojo lo que voy a decir, ni siquiera la razón es suficiente. Entonces es que la fe cristiana es una fe irracional. No. La fe cristiana es bastante racional, pero la base de nuestra vida cristiana es la palabra, no la razón. ¿Por qué? Miren, cada semana recibo a personas cristianas que se meten en problemas porque han creído, porque han pensado que estaban haciendo lo correcto y no era así. No era que las personas, todos pensamos, todos tenemos capacidad de razonar, pero es que a veces las cosas nos parecen a nosotros que son así y no es. Debemos elegir la palabra, porque a veces es lo que a mí me parece en esta relación, lo que a mí me parece que debe funcionar en la vida de pareja, en mi sexualidad. Proverbios 16:25, este es uno de esos que hay que memorizar. Hay caminos que al hombre o a la mujer le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Hay que elegir la palabra. Y eso es difícil. Hay personas que dicen, pero pastor, yo no entiendo eso. Y suena un poco rudo, pero yo les digo, es que el Señor no te está pidiendo que lo entiendas, sino que lo obedezcas. No es que yo, no es que no. Y la fe cristiana tiene muchos elementos de razones, defendibles, todo lo que quieras, pero no puede ser la base de nuestra vida, la razón. Y mucho menos los sentimientos. El gran problema del día de hoy, de mucha gente dentro de la iglesia, es que pastor, yo no siento. Yo no siento que venga de Dios. ¿Cómo así que no siente? Es que no lo tiene que sentir. ¿Será que los sentimientos es un don maravilloso de Dios para cada uno de nosotros? Es maravilloso, pero no podemos poner como base de nuestra vida nuestros sentimientos. ¿Será que no sé, es que yo tengo un sentir, pastor? Yo digo, no, a ver, vamos a ver qué dice la palabra con respecto a esta necesidad que tienes. Yo tengo ejemplos, todos conocemos personas que han dejado un matrimonio, se han ido por una aventura porque sienten otra cosa. El libro de los Jueces fue escrito en la época, yo creo que más caótica, sí, yo creo, de Israel. Vean lo que dice el libro de Jueces, son unos problemas que hay ahí. ¿Por qué pasó eso y por qué está el libro de los Jueces? Miren cómo termina el libro de los Jueces. Dice, en aquella época no había rey de Israel. Más que rey se refiere a que no había una autoridad, no había un referente, no había la palabra. Dice, ¿qué es lo que pasó en ese momento de Israel? ¿Qué dice ahí? Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y eso es un caos. No me gusta tanto en la iglesia
porque creo que no estamos siendo bíblicos cuando le digamos, no, lo que a ti te parezca está bien. ¿Quién dijo eso? No, ven, de acuerdo a tu voluntad. No es así. Porque es un problema en la vida espiritual cuando cada uno hace lo que le parece mejor. Bueno, es que no entiendo. Pues el Señor hazlo y el Señor te explicará. Y muchas veces cuando obedecemos es que entendemos. Hay dos preguntas para saber, no están ahí en sus bosquejos, pero después las elaboré. Para saber si usted está poniendo como base la palabra o otras cosas. ¿Qué haces tú cuando no entiendes algo que el Señor te dice en la Biblia? Anoten ahí, porque depende de eso, es que al final ¿qué haces? Pero allí de corazón pregúntate. El Señor me manda esto, pero yo no lo entiendo. ¿Qué haces? Bueno, lo dejo así. ¿Qué haces cuando lees algo que el Señor te dice, pero no entiendes? Otra un poquito más comprometedora. ¿Qué haces cuando entiendes algo que el Señor te dice, pero no te gusta? Eso en el día de hoy es crítico. ¿Qué haces con los mandatos del Señor cuando los entiendes, pero no te gusta lo que está ahí? Dos preguntas para saber si es. Miren, si no pasamos de este punto, no vale el resto del sermón. Si la palabra no es autoridad en tu vida, no es la base, todo lo demás no va a funcionar. Es más, yo estoy cada vez, al comienzo de las consejerías, le estoy preguntando a la persona algunas de estas cositas para saber si la palabra de Dios es la base. Si no, estamos desperdiendo el tiempo. Porque si la Biblia no es tu referente, pues, no sé, estamos jugando al psicólogo o al no sé qué, pero la base es la palabra. Si la Biblia es la base, es lo primer consejo para permanecer en él. En el segundo lugar, pon la palabra como la primera cosa o la primera parte en nuestro día. Lo primero que hagamos en el día, pongámoslo de primero. Para permanecer en la palabra es importante que la Biblia sea la primera parte de nuestro día. Eso es como le enseñan a uno las mamás, que lo primero que hay que hacer en el cuarto es que eso, porque usted puede tener el cuarto muy decorado, puede tener, no sé, unas maravillosas cortinas y todo eso, lo que sea, pero si no atiende la cama, eso nunca se va a ver bien. Eso. Mateo 6:33 dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se les serán añadidas. Y esto, créanme, queridos hermanos, le ponemos demasiada filosofía. Ay, es que estoy haciendo primero las cosas del reino. Ay, no le pongan tanta teología. ¿Qué es lo primero que usted hace al levantarse? Punto. Hay que ponerlo lo primero. Miren, les voy a enseñar algo. Espero que esto me lo van a grabar. Miren, la frase que sigue ahí: de los primeros 15 a los primeros 45. Les voy a enseñar el secreto de ese comienzo. Yo sé que de pronto con la primera parte, de pronto algunos se van a ofender porque dicen: no, yo soy mucho más profundo. Yo llevo 40 años de cristiano. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tal? Hasta donde yo sé, la educación de una persona empieza en primaria o en preescolar. Pero en mi época eso primaria y eso iba pegado. Eso no es como ahora, que es como 10 cursos antes
de primero, eso es todo, ¿cierto? Listo. ¿Qué tal si empiezas con 15 minutos? Uy, pastor, no, yo estoy para más cosas, para grandes cosas. Listo. Pero empieza con 15 minutos. No es mañana lunes, que es festivo, todos los días. ¿Cómo divido esos 5 minutos? 5 minutos con la palabra. ¿Sabes qué puede hacer en 5 minutos? Leer 3 capítulos. 3 capítulos se leen en 5 minutos. Yo sé que algunos me están diciendo, uy, pero 3 capítulos, pastor. Bueno, está bien, le hace un salmo. Eso es más cortico. Uy, pastor, pero un salmo. Mire, ¿sabe qué? Le hace entonces un proverbio. Eso es lo más cortico. Algo dice, pastor, pero ¿cómo así? Mire, eso es mejor que nada. ¿Sí me entienden? 5 minutos en la palabra. Salmo 119, 105. ¿Por qué hay que hacerlo al comienzo? Porque tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Con razón vives en el piso, porque la palabra no está haciendo luz en tu sendero. Empieza 5 minutos, 3 capítulos. El pastor, pero ¿dónde? Empiece por un evangelio, empiece por Juan, empiece 5 minutos en la palabra. Les animo a otras cosas. En nuestra sociedad, en una ciudad como Bogotá, uy, yo no tengo tiempo. A ver, hágale tiempo. ¿Qué tal si haces? Yo la otra vez pensaba que los trancones son una bendición. ¿Te imaginas todo lo que puedes hacer espiritualmente en un trancón? Si vas por ejemplo en tu carro, ¿cierto? Y pones el CD de la Biblia, lo he dicho, casi que se lee unos 3 libros de la Biblia ahí. Pues conociendo los trancones de aquí hasta el centro, en vez de poner todos los días a Julito, todos los días está bien, a mí me gusta. ¿Qué tal si pones el? Ay, pastor, pues yo no tengo carro. Tranquilo, porque yo he visto a los miembros de esta iglesia en el Transmilenio conectados a sus cositos y no creo que están escuchando la palabra, ¿cierto? Oiga, póngale aunque sea 15 minutos del Transmilenio, algo de la Biblia. 5 minutos en la palabra. Cuando ya pases a primaria, después de primaria, 10, ¿vale? Eso ya es bachillerato espiritual. 10 diarios. Cuando estás en la universidad espiritual, 15 de palabra, 15 minutos de palabra. Eso es estar en la universidad. ¿Se le anima? La pregunta es, para allá voy. La pregunta es, ¿dónde estás? ¿En la primaria espiritual? ¿O ya estás haciendo doctorado? No me venga con el cuento, pastor, yo todos los días me mando 3 horas de estudio. Eso ni yo que tengo aquí que hacer. 5 minutos en la Biblia, 5 minutos en adoración. Denle al Señor 5 minutos en adoración, 5 minutos en la palabra y 5 minutos en adoración. ¿Qué alcanza uno en 5 minutos? Pregúntele aquí a los músicos, a una canción. Una canción de alabanza. O léase un salmo despacito y canten el salmo. 5 minutos en adoración. Miren, 5 minutos con una canción cristiana
y eso ayuda a domar la bestia que hay en cada uno. ¿O no? ¿No les ha pasado? Porque uno a veces se levanta cual bestia, ¿cierto? Y pone una de esas canciones lindas y queda uno tranquilito. Y si vas a manejar, pues sí que lo necesitas, porque es que hay tanta bestia por ahí manejando. 5 minutos en adoración ayudan. Salmo 34:1 dice: bendigan al Señor todos ustedes sus siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor. Cinco minutos en adoración. ¿Listo? ¿Ya vamos? 5 minutos en la palabra, 5 minutos en oración y luego 5 minutos en oración. Eso es primaria espiritual. Filipenses 4 del 6 al 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 5 minutos. Miren, algunos dicen: ¿y yo qué voy a hacer en 5 minutos de oración? Miren, aquí tienen una guía. ¿Saben qué pueden hacer en 5 minutos? Dice aquí: preséntenle sus peticiones y denle gracias. Imposible que no pueda 5 minutos de peticiones y de aquí gracias. Gracias, Señor, por el día. Gracias, Señor, por la vida, por los alimentos. Señor, necesito que me ayudes en esta entrevista que tengo. Pruébalo. Esto no se trata si estoy de acuerdo o no. La pregunta es, hermanos, yo quiero que ustedes se examinen hoy mismo y digan: ¿en dónde estoy? No tienen que decir, eso es entre tú y el Señor. En la primaria, para mí, primaria espiritual es de los 5 minuticos de cada cosa. O ya están en el bachillerato espiritual. 10 minutos de palabra, 10 minutos de adoración, 10 minutos de oración, todos los días. O ya estamos en la universidad. 15 minutos de oración, de palabra, 15 de adoración y 15 de oración. De ahí para allá viene el tercer punto. Dice: ¿la palabra es la profundidad para mi vida? ¿Sí o no? Miren, el gran problema del día de hoy es que estamos en una sociedad light. Todo el mundo, bueno, en internet hay cantidad de información, pero profundidad. Y el problema es que para las cosas difíciles de la vida se necesita profundidad. El domingo no es suficiente para la profundidad espiritual. No lo es. No lo es. Hoy traje una ilustración que espero que no se les olvide nunca. Yadira, muy gentilmente nuestra modelo, nos va a alcanzar los elementos. Esta es una bolsita de... ¿Y Yadira, sí está bien caliente? Bueno. Y Yadira nos trae una pocillo aquí con agua. Algunos viven toda la semana, todo el mes así. Agua ya no es. Té. Y cuando uno prueba la vida espiritual de esas personas, insípida. Falta de profundidad, de color, variedad.
Y así viven. ¿Qué se necesita para que adquiramos más sabor espiritual? ¿Qué se necesita? Permanecer en la palabra. Yo no sé cuántos años de cristianos lleves tú. Colosenses capítulo 3, verso 16 dice: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Eso es muy bueno. Con toda su riqueza. No con ahí el olor. Instrúyase, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales con gratitud al Señor. Cosas prácticas. 3 cosas se las dejo a ustedes, miembros de esta comunidad. En primer lugar, consigue una Biblia de la traducción que te guste leer. Algunos dicen: ay, sí, es obvio. No. Consigue una Biblia de la traducción que te guste leer. Y aquí es donde es importante algunas cosas. Yo quiero decirles que por algo hay tantas traducciones. Dice: pastor, ¿cuántas traducciones? ¿Cuál es la mejor? Todas son buenas, depende de dónde estés. Aquí usamos la Nueva Versión Internacional como congregación, no sé si la saben. Y algunos dicen: ay, es que a mí me gusta Reina Valera y no sé qué. Está bien, pero cojan una traducción que les guste y que léanla. Hay 2 tipos, básicamente. 3 tipos. Creo que no sé si está ahí en sus bosquejos. Bueno, 3 tipos de traducciones que están a la mano. La forma de equivalencia palabra por palabra, o la traducción literal. Esa es una traducción como la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, como Reina Valera, como la Biblia de las Américas, donde se trata de palabra por palabra, tratar de construir el equivalente más importante, más cercano al texto, palabra por palabra. Una de las mejores traducciones que conozco es esta, en palabra por palabra. Y uno de los problemas que tiene es que tiene una letra chiquitica. Pues por lo menos para mí. Miren lo que dice en 1 Corintios 13, verso 4, que habla del ¿qué? Del amor, ¿cierto? Miren cómo dice esta versión. Yo la utilizo para estudio. Tiene unos matices impresionantes, pero créanme que no es la que leo, porque dice: la caridad es paciente, la caridad es benigna, no tiene envidia, no es jactanciosa, no es engreída, no se comporta indecorosamente, no va buscando lo suyo, no se exaspera, no anota lo malo en la cuenta. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Soporta siempre, cree siempre, espera siempre, aguanta siempre. Hermanos, yo cuando leo esto y queda uno como... A veces cuando yo leía esto pensaba que Dios era como español, de España. Y no, Dios es latino también. Por eso usamos una versión internacional, que es otro tipo de versión. Es la que dice aquí equivalencia dinámica. Es decir, no se coge por palabra, sino por idea. Es mucho más dinámica en el día de hoy. No se trata de palabra por palabra, sino la idea. Y se traduce. Tenemos una versión internacional. Hay una que está llegando en el día de hoy,
Nueva Traducción Viviente, es bastante buena. Bastante buena. Nueva Traducción Viviente, es bastante buena. Cuestión de gusto, hay una cosa que no me gusta tanto, por eso sigo prefiriendo una versión internacional. En la nueva versión internacional, en español, el 98% de los eruditos son de origen latinoamericano. En la nueva traducción viviente, apenas la mitad. El resto son de origen sajón. Y creo que ya le dan un toque que no. Consigue una traducción que te guste leer. Yo me acostumbré a la Dios habla hoy, que es una de estas traducciones dinámicas. Porque así empecé y me encanta. No me da pena. Porque algunos dicen, uy, pastor, no me da pena. Una versión a mí me encanta la Dios habla hoy. Segundo, consigue una Biblia de estudio, perdonen la redundancia, pero es que me toca aquí como primaria. Consiguen una Biblia de estudio, ¿para qué? Para estudiar. Sí. Esta es una de estudio, son esas gordotas que tienen mapas. Una que me encanta mucho, que utiliza Reina Valera, se llama la Biblia del Diario Vivir. Magnífica. Le pone uno los mapas, le ponen los datos geográficos y como uno va leyendo. Los comentarios de abajo, ojo, son comentarios humanos, esos no son inspirados, pero ayudan. La nueva versión internacional hay de estudio. Sí, señor, hay Biblia de estudio de nueva versión internacional. La Biblia de las Américas me encanta y hay Biblia de las Américas de estudio. No les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes ya tienen su Biblia de estudio? Eso, amén. No me es juicioso, muy bien. Ahora que la usen, ¿no? De estudio. Me fascina y digo gracias por la bendición de las Biblias digitales. Eso es la machera. Pero eso no es lo mismo. Estamos hablando de profundidad. Y por último, consigue un grupo pequeño para estudiar. Aquí ya hay hartos, vamos a poner más. Yo estaba pensando y estaba hablando con un pastor de mucha experiencia, ¿qué más grupos pequeños? Y me dio miles de ideas maravillosas que vamos a implementar. Pero aquí hay varios, de hombres, mujeres, jóvenes, a los niños. Esta palabra fue hecha para estudiar en grupo. No vengan con el cuento de que yo solito estudio. No. Está bien estudiar, pero la Biblia fue hecha para estudiar en grupo. Hay cosas de la revelación que no aprendes si no lo aprendes en un grupo. Por eso coloqué ahí, consigue un grupo pequeño para participar. Así permanecemos en la palabra. Por último, cuarto elemento para permanecer en la palabra, un arma para los desafíos de la vida. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero estamos en una guerra espiritual. Sí. Y a veces no me gusta tanto la actitud de los cristianos que ven todo, yo le llamo así. No sé si ustedes saben de una canción muy antigua, todo con tono kumbaya. Estamos en una guerra espiritual. Estamos enfrentando la muerte, las enfermedades, la corrupción, la maldad de los divorcios, las vidas destruidas por los vicios. Eso no es así.
El mismo Señor Jesús nos dio indicaciones. Dice Efesios 6, 13 y el 17, el apóstol Pablo escribiendo dice: por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, que llega, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Tomen el casco de salvación y ¿qué? Y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Y si revisan todo el capítulo 6, la única arma que está ahí es la Biblia. Todos los demás son elementos defensivos. Esta es la única arma que hay ahí. Miren, no sean ingenuos, no se enfrenten al mundo sin el verdadero poder del arma de la palabra. Mateo 4, del 3 al 4 dice: el tentador se acercó, imagínense, a Jesús. ¿Cómo no se acercará a nosotros? Y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: ¿qué? Escrito está. Ahora sí espero que entiendan por qué le puse el título a esta serie. Viene de aquí. Jesús dijo: escrito está. ¿Qué dijo? El pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo citó textualmente. ¿Qué nos enseña? Yo puse ahí: hay que memorizar la escritura, no hay forma. Porque no sé si usted se ha dado cuenta, a veces los problemas de la vida, las cosas, eso nos da tiempo para decir: ay, un momentico, voy a llamar al pastor Miguel de jóvenes, que él sí me va a decir qué hago aquí. No, eso es ya. Pues la batalla, eso hay que pelearla ya. Eso no es. Si voy, ay, ¿cómo fue ese sermón que dio el pastor hace 6 meses? No, ya. La palabra hay que memorizarla. Salmo 119, versos 9 al 11 dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. No sé si se dieron cuenta, pero ese es el resumen de todo. Esto es permanecer en la palabra. Lo vamos a recordar de muchas formas para que todos podamos permanecer. Creo que este es el momento donde le decimos al Señor: debemos hacer primero que todo una oración de confesión, porque no estamos permaneciendo en Él a través de su palabra, pero ya tenemos recursos y vamos a orar para que el Señor entonces nos anime y podamos crecer y permanecer en la palabra. Oremos. Señor nuestro, gracias por tu palabra. En este momento queremos pedir perdón porque no somos tan consistentes, porque no somos tan fieles. Perdón, Señor. Ayúdanos a aplicar algunos de estos consejos, si se quiere decir, o verdades bíblicas para permanecer. Señor, yo quisiera orar por esta comunidad con base a este salmo. Señor, ¿cómo va a vivir los hermanos de la colina campestre en integridad? ¿Cómo van a vivir en integridad?
Por eso pido que vivan conforme a la palabra. Que la palabra sea la base, Señor. Señor, yo pido que tú nos des ansia, amor, sed de tu palabra. De ti en tu palabra. Señor, que cada miembro de esta iglesia te busque de corazón. Señor, permite que tu palabra no nos deje desviar de tus mandamientos. Y Señor, danos la sabiduría para atesorar los dichos tuyos en nuestro corazón para no pecar. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Antes de cantar, miren cómo va. Esto es permanecer.